nos lo explicará. Bueno, gracias, doctor Palou. Buenas tardes a todos. La idea es que hablamos de cáncer de próstata resistente a la castración y los urólogos tenemos un reto interesantísimo encima de la mesa desde aquellos tiempos en los cuales el tratamiento del cáncer de próstata hormonorefractario, como se llamaba entonces, prácticamente se basaba en fármacos muy tóxicos y que no aportaban supervivencia. En el 2004 llegó el famoso docetaxel, los oncólogos entraron al tratamiento del cáncer de próstata y fue muy útil porque a algunos urólogos les quemaban en las manos estos pacientes y por tanto durante mucho tiempo esto ha permitido que algunos urólogos envíen directamente el paciente al oncólogo cuando sube el PSA en el bloqueo hormonal y se lo quiten un poco de encima. Entramos en una fase donde el que pensábamos que era un cáncer que ya no respondía a hormonas, sí que responde a hormonas, primer dato importante, y segundo, los fármacos que han aparecido en esta fase son fármacos orales y son fármacos de fácil manejo, de manera que es importantísimo que los urólogos repesquemos nuestro papel en el cáncer de próstata y, por tanto, probablemente los urólogos siempre presumimos de que nuestra especialidad es médico-quirúrgica. Explotemos la parte médica de nuestra especialidad y asumamos ese reto. Como cualquier trabajo sobre cáncer de próstata, evidentemente, los pilares en que se sustenta el cáncer de próstata, sobre todo a nivel de incidencia, es que se ha convertido en el cáncer más frecuente en hombres. Esto lo sabemos todo, tiene una repercusión médica, pero también tiene una repercusión social, mediática. El cáncer es una enfermedad muy mediática y eso también es importante porque el cáncer de próstata es una enfermedad de muy larga duración. Es decir, al paciente, durante toda la fase de su enfermedad, lo trataremos, lo operaremos, al cabo de un tiempo si recidiva lo irradiaremos, lo enviaremos a radioterapia, pero lo llevaremos nosotros, si vuelve a recidivar le haremos hormonas y ahora ya no lo pasaremos al oncólogo inicialmente, sino que lo podemos y lo debemos tratar nosotros. Entonces esto hace que este dato es interesante, es decir, como enfermedad de larga duración, solo el melanoma, aquel melanoma que no te mata, supera al cáncer de próstata en enfermedad de larga duración. De manera que hay enfermos que estarán 15, 10, 18 años con su cáncer de próstata y su urólogo tendrá que saber dónde están las indicaciones de cada tratamiento y cómo tiene que manejarlo. Y esto es importante. A mí me gustaría que los urólogos, igual que no sabemos perfectamente la indicación de la prostatectomía radical, también nos supiéramos perfectamente cuál es la indicación de la viraterona o cómo tenemos que manejar el hueso en estos enfermos. Es un reto médico, pero es un reto interesante. Desde este punto de vista, estos son datos del Registro Nacional de Cáncer de Próstata. Tenemos que, datos del 2010, había unos 3.700 pacientes con cáncer de próstata diagnosticados en España, de los cuales el dato interesante es que el 90% es localizado, cómo ha cambiado eso en la era PSA, y un 4,4% son tumores metastásicos. Esto significa que de todos estos pacientes, un 12% de los tumores localmente avanzados y hasta un 40% de los metastásicos se convertirán a resistencia a la castración en los siguientes 2 años de su diagnóstico. De manera que tenemos un volumen de pacientes nada desdeñable. Y lo que es apasionante también de esta fase es que nos creíamos que en esta fase el paciente no recibía hormonas, por eso le llamábamos hormonorefractario, pero ahora le llamamos resistente a la castración. Es decir, sí que es resistente al tratamiento que activa la castración, pero probablemente el paciente responde a niveles más bajos de andrógenos en sangre. ¿Y de qué andrógenos depende ese tumor? Pues evidentemente hablamos del receptor androgénico, que debido a su amplificación y mutación puede ser el pilar fundamental en esta fase de la enfermedad, es decir, el receptor es más sensible a dosis más bajas de andrógenos en sangre y, por tanto, eso permite continuar activando la enfermedad. Otro dato importante es que hemos visto que el cáncer de próstata, la célula tumoral, produce andrógenos y los transforma dentro de su célula y estos alimentan su crecimiento, otro mecanismo importante. Y estos andrógenos de la glándula suprarrenal, que les dábamos poca importancia, le ponemos el antiandrógeno, en esta fase son pocos, pero tienen su importancia. La multiplicidad de estos mecanismos y la detección de que con dosis más bajas de andrógenos en sangre el tumor se estimula, ha hecho que realmente aparezcan la ola de nuevos tratamientos hormonales en esta fase. Bueno, definamos resistencia a la castración. Yo creo que esto lo tenemos todo claro. Si nos miramos la guía clínica del año 2015, actualmente tenemos que definir al paciente resistente a la castración, que consiste en un paciente con unos niveles de castración en sangre de testosterona de menos de 50. Aquí podríamos discutir datos de testosterona de menos de 20, de datos de 32. Hay muchos estudios sobre esto, pero probablemente la guía se conserva por debajo de 50 y podemos establecerlo aquí.
Y para cumplir criterios, el paciente tiene que cumplir uno o dos de los criterios siguientes. Tiene que tener progresión, sea bioquímica o sea radiológica. La progresión bioquímica constará en 3 aumentos consecutivos de PSA desde el valor RADIR y a partir de un PSA de 2, o tiene que tener una progresión radiológica, es decir, una progresión que es la aparición de 2 o más lesiones óseas vistas en la gammagrafía o el aumento de lesiones blandas según la famosa clasificación RECIST. Una añadidura de la definición de cáncer de próstata resistente a la castración del año 2015, que no estaba en las previas, es esta última frase. La progresión sintomática per se, sola, debe ser cuestionada y no es un criterio suficiente para definir resistencia a la castración. Es decir, el enfermo clínicamente empeora, pero no tengo estos 2 criterios, ni uno ni el otro. No podemos definir resistencia a la castración. Esto es importante y es una añadidura de la última definición. Por tanto, otra de las cosas que hablaba el doctor Palou, que probablemente tenemos que empezar a aprender de los oncólogos, es que hasta ahora hablábamos de pre- y postquimioterapia, y todavía lo hacemos, porque es muy práctico, pero probablemente tenemos que empezar a hablar de líneas de tratamiento. Primera línea de tratamiento hormonal, segunda línea, eso todavía no está establecido. Probablemente hablar de líneas de tratamiento, evidentemente a partir de docetaxel, antes y después, probablemente será el futuro de esta enfermedad y nos podrá establecer mucho mejor que cada uno de los parámetros, porque esta es una fase de la enfermedad absolutamente dinámica y que va cambiando, aparecen nuevos tratamientos y por tanto se va modificando constantemente. Evidentemente, el receptor androgénico es la clave un poquito de todo esto. Esta es una diapositiva interesante, es decir, durante mucho tiempo los cirujanos, los urólogos, irónicamente, ¿no? Hablábamos de esa supervivencia que adoraban tanto los oncólogos. El oncólogo dice que va a vivir 3 semanas más o va a vivir 2 meses más y nosotros decíamos, bueno, 2 meses más. Pues realmente eso es interesante, sobre todo en una fase como esta, en la cual los 2 meses, que son medianas, es decir, que a lo mejor uno vive 8, más los 5 meses del siguiente tratamiento, más los 5 meses del siguiente tratamiento, hacen que la supervivencia estimada de estos pacientes, que desde hace unos años era prácticamente terminal, se convierta en pacientes que viven mucho más allá de estos 36 meses, de lo que mostraba esta tabla, que ahora ha desaparecido de la Guía Clínica Europea, básicamente porque probablemente en el 2013 estaba, pero desde entonces ya no está. Porque probablemente ahora no es fácil tener datos para hacer una tabla similar y decir que los pacientes resistentes a la castración vivirán esto, porque hay tantos tratamientos y se pueden poner de formas distintas que realmente es difícil estimarlo. La desaparición de esta tabla significa que estamos en una fase que no es terminal como se creía hasta hace bien poco. Por tanto, ¿cuáles son nuestros retos en el cáncer de próstata avanzado? El primero, lo que hemos dicho antes, objetivar la resistencia a través de su definición. Y la segunda es identificar, saber manejar y hacer el correcto seguimiento del paciente, porque tendremos dos tipos de pacientes, es un grupo heterogéneo, pero tendremos al resistente a la castración sin metástasis, ¿de acuerdo?, del cual tendremos que saber cuáles son sus factores de riesgo de desarrollarlas, qué pruebas de imagen debemos pedir para intentar visualizarlas y qué manejo debemos hacer. Y después tenemos al resistente a la castración metastásico, al que deberemos tratar y deberemos saber con qué debemos tratarlo. Esto es importante porque lo que se ha visto en todos los trabajos, sobre todo los pivotales y todos los trabajos previos de los últimos 10 años, es que no es lo mismo que el paciente pase de ser un M0 resistente a la castración a un M1 sintomático a que haga lo contrario. Es decir, lo ideal es que el paciente lo diagnostiquemos cuando hace la primera metástasis y todavía es asintomático y lo podemos tratar, y después, evidentemente, la evolución de la enfermedad le llevará a esta parte. Pero es importante que no obviemos esto y diagnostiquemos al paciente justo cuando hace la primera metástasis y le podamos tratar. ¿Y para eso qué tenemos? ¿Qué factores pronósticos tenemos? Pues bueno, nuevamente tenemos el PSA. No sé qué haríamos los urólogos sin el PSA. Es decir, pasan los años, van intentando descubrir la piedra filosofal, pero el PSA continúa siendo una herramienta absolutamente imprescindible, incluso en esta fase de la enfermedad. Y por tanto, lo que se ve en los trabajos clásicos como el de Smith, del GCO del 2005, se ve que el PSA total y la velocidad de PSA son factores pronósticos, factores de riesgo importante para definir el desarrollo de metástasis óseas. Y lo mismo en el mismo trabajo, es decir, no es lo mismo tener un PSA total superior a 24, donde tu riesgo de morirte o de tener metástasis óseas es mucho más alto, o tener un tiempo de doblaje de menos de 6 meses, donde evidentemente se te disparan tus posibilidades de metástasis óseas y de morirte por tu enfermedad. El tiempo de doblaje de menos de 6 meses se convierte en un concepto importantísimo para definir y para establecer al paciente como poner la etiqueta de paciente de riesgo y al que tendremos que seguir mucho más cerca para diagnosticarlo lo antes posible.
Por tanto, manejo del cáncer de próstata resistente a la vastación. Lo hemos diagnosticado, es decir, tenemos la definición de la europea y el paciente cumple los criterios. 2. Hemos establecido 3 subgrupos de riesgo. Un paciente con PSA total de más de 10 o un doubling time de menos de 6, un PSA de más de 8 o un doubling time de menos de 10 o un PSA o un doubling time de menos de 8. Estos pacientes son pacientes M0 con alto riesgo de metástasis y a estos pacientes son los que tendremos que buscar unas visitas de seguimiento más estrictas y tendremos que saber qué estudios de extensión les haremos para diagnosticar la primera metástasis lo antes posible. Además, muchos artículos, incluso las guías, nos dicen de que el PSA es importante, la cinética de PSA es importante, pero también es muy importante utilizar una serie de marcadores indirectos que nos pueden sugerir que el paciente está a punto de hacer metástasis o puede que las tenga. LDHs, fosfatasas alcalinas, hemoglobinas, función hepática, función renal, la glucemia, son datos que en todos los estudios se han barajado y es importante probablemente tener información de esto. De la teoría a la práctica, es decir, seamos prácticos, es decir, no le demos vueltas a los trabajos y vemos qué hacemos en la consulta cada día. Cáncer de próstata resistente a la castración, definido M0, sin metástasis, completamente asintomático. Y el paciente tiene un PSA estable. ¿Qué significa? Pues que tiene un PSA de menos de 10 y que su tiempo de doblaje calculado en cualquiera de los nomogramas que encontramos en internet, el del memoria lo utilizamos nosotros, pero hay muchos más, pues este paciente, ¿qué hacemos? Pues bueno, un control cada 6 meses, es decir, no es un paciente de riesgo, lo podemos monitorizar cada 6 meses y si sube un poquito el PSA, lo hacemos cada 3. ¿Qué pasa con el paciente M0 asintomático, pero que el PSA está haciendo cosas que no nos gustan? En progresión, PSA de más de 10 o PSA con un doubling time de menos de 6 meses, este es un paciente que es un paciente de riesgo. Es decir, probablemente nos será la metástasis en los próximos meses. Y habrá que pensar qué pruebas de imagen le hacemos. De entrada, las pruebas de imagen consideradas hasta la fecha son la gammagrafía y el TAC abdominal, según los criterios establecidos, pero saben perfectamente que tanto el PET-colina como la resonancia de cuerpo entero están entrando con fuerza y que habrá que individualizar a qué pacientes tenemos que hacer estas pruebas que evidentemente, como todos sabemos, diagnostican más metástasis que las previas, pero también son más caras y no todos los centros disponen de ellas. De manera que en los próximos años se adecuará, pero probablemente la gammagrafía y el TAC continúan siendo las herramientas imprescindibles. Estos son los M0. ¿Qué pasa con los metastásicos? Hemos diagnosticado al paciente una metástasis, una o varias, pero el paciente continúa estando asintomático o lo que llamamos levemente sintomático. El concepto de levemente sintomático, que ha generado mucha discusión, lo consideramos como una escala visual del dolor de inferior a 3. Esto es en principio lo que se considera. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Este es el candidato a abiraterona, ceftazidime, que es la primera molécula que salió al mercado y con la que tenemos toda la experiencia, o con enzalutamida, que ha salido recientemente al mercado. Estos requerirán monitorización radiológica y clínica cada 3 meses y otra opción es el radio, el alfaradín. Saben ustedes que la indicación sobre todo es en el metastásico óseo sintomático, ¿de acuerdo? Es decir, es una indicación que está aprobada en España. En Cataluña tenemos una restricción que solo se puede utilizar post-docetaxel y todavía no ha habido mucha difusión. Nosotros todavía no tenemos experiencia propia en ello. Nosotros sobre todo tenemos experiencia en abiraterona, que es lo que hemos utilizado más. ¿Y qué pasa con el sintomático? Cáncer de próstata resistente a la castración sintomático, como sabemos todos y como ha pasado hasta antes, este es el que va a quimioterapia basada en docetaxel y aquí individualizaremos las pruebas en función de la progresión y de la clínica del paciente. Pero en todo este bonito plan de ataque sobre el cáncer de próstata hemos tenido varios problemas. Varios problemas con los que básicamente ha lidiado la compañía Janssen, que es quien ha sacado la abiraterona al mercado, quien ha sacado el primer fármaco en esta fase de la enfermedad y que ha tenido que lidiar con una serie de problemas que probablemente no estaban previstos que sucedieran. ¿Cuál ha sido el primero? Burocracia, retraso en la aprobación por parte de los diferentes organismos de la sanidad pública de moléculas que tenían una clara evidencia científica que funcionaban. Este es el primero. Y el segundo, yo creo que probablemente es conocido por todos ustedes, pero hemos tenido, y en algunos centros continuamos teniendo, un conflicto de prescripción. Algunos oncólogos médicos no están muy de acuerdo que los urólogos manejemos fármacos, aunque sean orales y aunque sean hormonales, en esta fase de la enfermedad. Y esto ha generado y sigue generando un conflicto importante.
Desde el punto de vista de aprobaciones europeas y americanas, aquí están las aprobaciones europeas y americanas de los fármacos, probablemente no hay mucha diferencia. Los americanos siempre van por delante, unos meses, incluso algún año, pero habitualmente cuando se aprueba en Estados Unidos, al cabo de unos meses se aprueba en Europa. No hay una gran, no se difiere mucho las aprobaciones, de manera que este suele ser un problema importante. Pero llegamos a nuestro país y en nuestro país la burocracia se complica un poquito más. Un dato importante, en marzo de 2012, cuando se hacía el estudio pivotal de abiraterona prequimioterapia, dados los buenos resultados, hubo una recomendación de apertura del doble ciego. Este fue un dato importante, es decir, porque mostraba que había una eficacia importantísima y que había que abrir el doble ciego. Esto provocó, en noviembre del 2012, una opinión positiva de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, que recomendó una variación en los términos de abiraterona, ampliando la indicación de la posquimioterapia, donde se había indicado, a la prequimioterapia. En diciembre de 2012, la FDA, como sabéis, la agencia americana, aprueba la abiraterona expandiendo esta indicación de posquimio a prequimio. Es en diciembre de 2012 cuando la Agencia Europea del Medicamento aprueba la indicación de acetato de abiraterona para indicación de prequimioterapia en paciente que no ha recibido docetaxel. Y la Agencia Española del Medicamento, rápidamente, prácticamente inmediatamente, incorpora la ficha técnica. Bueno, tenemos ficha técnica, éramos muy optimistas. Pero, ¿qué pasó? Pues que hasta prácticamente un año y medio después no hay un reembolso. Tú puedes aprobar la ficha técnica, pero si los hospitales o las comunidades no tienen el dinero para pagarla, tú le puedes pedir a tu gerente o a tu director médico que quieres tratar con la abiraterona, pero si tiene que pagar al hospital te va a decir que no puede, y menos en estos años de crisis que hemos pasado. De manera que en julio de 2014 se aprueba el reembolso, se incluye el nomenclator, pero esto significa que, así como con la posquimio no hubo una gran diferencia entre la europea y la española, entre lo que se llama precio, ficha técnica, precio y reembolso, en la posquimioterapia hemos pasado 17 largos meses donde teníamos un fármaco que utilizaba casi todo el mundo ya en Europa y en Estados Unidos y que nosotros no hemos utilizado por una cuestión de retraso absoluto en esta fase. Pero para acabar de complicarlo más, la estructura territorial de nuestro país provoca que las diferentes comunidades autónomas tengan sistemas diferentes. Y en nuestro país existen básicamente dos modelos. Es decir, aparte de la Agencia Española del Medicamento, hay comunidades autónomas, que son las que están en verde, que tienen una agencia propia que tiene que decidir si aprueban o no el fármaco para esa indicación. De manera que todas estas comunidades fueron decidiendo, como podéis ver, Cantabria y Asturias empezaron ya justamente, pero han tardado muchos meses, la mayoría de estas, en aprobar el fármaco para su indicación de cada comité. Pero después tenemos las comunidades en blanco, donde es cada hospital quien decide, según un comité, si aprueba o no el fármaco. Y además, curiosamente, tenemos estas comunidades en rojo, que son Navarra y la Comunidad Valenciana, donde no está aprobado la prescripción de abiraterona por parte del urólogo. Es decir, una limitación importantísima, que veremos ahora por qué, y que incluso, por las noticias que tengo, en la Comunidad Valenciana esta situación está en los tribunales. O sea, hemos llegado a una situación realmente dramática, ¿eh? Es decir, que un urólogo no pueda prescribir un fármaco que, si tiene conocimiento de él tiene, es un fármaco útil. ¿Y todo esto por qué es? Pues bueno, la situación actual en el 2015 es que se aprueban nuevos fármacos más tarde que en otros países, tenemos pacientes que se podían tratar y no se están tratando por una cuestión burocrática. Se aprueban restricciones de uso importantes, como esto que hablábamos de la Comunidad Valenciana o de Navarra, es decir, tú sí, que eres oncólogo, tú no. Es decir, no sé si exactamente la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento pensaba que los urólogos podíamos actuar como nuevos ricos, recetando fármacos carísimos a los que no estábamos acostumbrados y con el boli arruinaríamos la sanidad pública. Bueno, algo de eso probablemente hay, forzado por algún oncólogo que ha ayudado a la idea, ¿no? Pero bueno, sin duda, esto es una cosa importante, de manera que hay unas ciertas restricciones. Y esto hace que haya un mapa absolutamente heterogéneo de prescripción de abiraterona en España entre comunidades autónomas y hospitales, que hace que realmente yo pueda recetar abiraterona, mi colega del otro lado de la ciudad no la puede recetar y el de la otra comunidad lo tenga prohibido, ¿eh? Realmente esto en quien repercute es en el paciente, porque si resulta que el urólogo no puede prescribirlo, pues dice, pues no te envío al paciente. Bueno, no te envío al paciente porque lo sufres el paciente, es decir, de entrar en esta dinámica, en esta espiral es diabólico.
Y esto viene porque evidentemente tenemos entre 9 y 10.000 pacientes candidatos a este tipo de tratamientos, unos 3.500 en pre-docetaxel y unos 3.000 en post-docetaxel. De manera que es un volumen, evidentemente, de gasto, pero de pacientes importantes. Y finalizo con algo que yo creo que todos sois conscientes de que existe, pero ha existido un conflicto con oncología médica, sobre todo al principio. Hacia el 2010 apareció una editorial en Annals of Oncology donde decían que se apelaba a monopolizar los tratamientos orales por la mayor experiencia de los oncólogos y que por ella deben excluirse especialistas menos entrenados. Estos menos entrenados teóricamente somos nosotros, urólogos y oncólogos radioterapeutas. A partir de aquí, de esta editorial, se propuso hacer una carta pública que la promovió la Sociedad Española de Urología cuando el doctor Villavicencio era presidente y que fue firmada por toda la Junta, por todos los coordinadores nacionales, por los presidentes de las sociedades, incluso por el director de actas, básicamente donde lo que se explicaba es que los intentos de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica, de restringir fármacos, no atenían a cuestiones médicas, sino a cuestiones puramente mercantiles y de control de patología, y que por tanto no existía ninguna justificación para excluir a los urólogos o los radioterapeutas de la indicación de la prescripción de abiraterona en cáncer de próstata avanzado. Esto continúa un poquito en el aire, es decir, aquí probablemente Janssen, que sacó la abiraterona, se ha partido el pecho en intentar mediar entre oncólogos y urólogos, en intentar hacer atractiva esta parte de la enfermedad a los urólogos. Entonces se han hecho consensos en el manejo del cáncer de próstata promovidos por la Asociación Española de Urología, consensos a nivel de comunidades multidisciplinares, porque sin duda el secreto de todo esto es que la puedo prescribir yo o la puedes prescribir tú, pero evidentemente estos pacientes tienen que pasar siempre por un comité oncológico multidisciplinar. Y por tanto nosotros hicimos una guía de consenso que en Cataluña, multidisciplinar, con los 3 tipos de especialistas, de la resistencia a la castración, un documento realmente útil y que ha servido para que muchos urólogos puedan acceder con facilidad al conocimiento que significa acceder a tratar esta enfermedad. Por tanto, consideramos que el cáncer post-radiación de la castración es un aprendizaje imprescindible, básicamente porque continúa siendo patrimonio del urólogo, es nuestra enfermedad, tenemos la posibilidad de tratarla y la podemos tratar con decisiones tomadas, sin duda, en comités multidisciplinares, una cosa no quita la otra, es decir, no hay decisiones unilaterales en esta fase de la enfermedad, pero la podemos tratar con fármacos que son fármacos orales, hormonales, de fácil manejo, que tienen secundarismos muy escasos y absolutamente tolerables. Nosotros tenemos bastante experiencia con abiraterona y realmente es de una tranquilidad absoluta. Antes yo controlaba a los enfermos cada mes y ahora realmente es que veo que no tengo secundarismos prácticamente y que esto es muy fácil manejo. De manera que cualquier urólogo interesado en el tema puede manejar este tipo de pacientes. Si eres un urólogo que el tema no te interesa o el tema realmente no tienes infraestructura en tu hospital para hacerlo, no le envíes el enfermo al oncólogo, envíalo, igual que le envías el tumor renal con trombo en cava al hospital de referencia, le puedes enviar el paciente presente a la castración a tu hospital de referencia donde probablemente habrá un urólogo especializado que podrá tratarlo. Esta es una idea, podríamos discutirlo, todo esto es dinámico, pero es interesante que haya un urólogo especializado y que no fallemos en eso. Tenemos que manejar estos pacientes, pero tenemos que manejarlos bien. Si los manejamos mal, le daremos argumentos al oncólogo para decir, ¿lo veis como lo podía ser? Muchas gracias.